Mientras le aviso a Leo que está silenciado, hago una aclaración adicional que la reunión se está grabando por lo que veo en el programa de Zoom para que todos sepan en el marco de esta reunión. Leo, ahí estás, Ahí estás estamos bien. desmuteado. Te escuchamos. Perfecto, Ok, te escuchamos ok. perfecto. Eh, Quisiera hacer algunas consideraciones de cómo es el trabajo del periodista, porque obviamente que cuando uno ve a su ciudad, sobre todo en los medios porteños, en los medios que no tienen que ver con lo local, no se reconoce, digamos. Esa es la primera sensación en cuanto a las similitudes o a cómo se trata el término narcocriminalidad, narcotráfico, narcomenudeo, todo relacionado a Rosario. También tenemos que pensar qué es lo que busca un periodista y cuán sencillo se le puede hacer a un periodista hablar de un tema mientras más se aleja de ese lugar. Es mucho más fácil hablar de nombres a 360 kilómetros de Rosario que tratarlos aquí, en Rosario. Nosotros los periodistas locales ya tenemos mucha experiencia. Este es un fenómeno que tranquilamente se puede diferenciar desde 2008, 2009, cuando empezamos a tener un crecimiento de los homicidios, fundamentalmente en dos picos rutilantes: 2013, 2014, 2015, donde se superan por primera vez los 200 asesinatos por año. Esto se da a partir de la eliminación de un jefe narco, de un líder de la banda de los monos como fue Claudio Pájaro Cantero, en mayo de 2013, y a partir de ahí se disparan por primera vez los homicidios a más de 200 crímenes por año. La segunda ola, ya con otro tenor, es la que ocurre a partir de 2020, 2020, 2021, 2022, 2023. Superamos los 200 asesinatos por año, con una diferencia fundamental. En la época del asesinato de Pájaro Cantero en 2013, lo que se genera ahí es como una guerra de venganza. La banda trató de vengarse a partir del asesinato de su líder. Lo que pasa en 2020 ya es otro tenor del crimen organizado, donde me parece a mí que se ven claramente los tentáculos de una organización que ya está asentada, digamos, ya no es una cuestión de venganza, sino que ya son negocios consolidados. Cuando hablo un poco de qué es lo que busca cada periodista, acá en Rosario somos muy pocos, y creo que en el país somos muy pocos los que nos especializamos en policiales y judiciales. A partir de haber tomado esa decisión de especializarnos en un tema, algo que hay que tener en cuenta: una cuestión: los periodistas no somos los medios, los periodistas no somos los patrones, los periodistas tenemos que evitar ser armas en manos del patrón, porque nosotros acá en Rosario no tenemos tantos empresarios como patrones, y a veces los patrones no entienden mucho de lo que se habla cuando hablamos de cuestiones empresariales. Hemos tenido algunas víctimas, hasta en el panel, víctimas de patrones de empresas periodísticas. Y, y a lo que voy yo es: somos pocos los que somos especializados, y después hay distintos rangos dentro de la labor periodística. El movilero necesita que uno de los del panel, los fiscales, los jueces, los abogados, le presten su declaración. No importa mucho la valoración de qué digan, pero necesitan tenerlo para cumplir con el tiempo y con la exposición de decir: yo estuve ahí. Los periodistas especializados por ahí somos mucho más molestos, porque estamos todo el tiempo tratando de que los protagonistas nos expliquen, tratar de escribir una novela, porque si hay algo que tiene de bueno el género policial, es que empieza y termina. Vos no necesitas saber dónde estuvo Petri o dónde está Bullrich. No necesitas mucha más información que la que te tiene que dar
la mención periodística, lo que se menciona en la crónica periodística. Eh, a partir de esta cuestión, todos nos movemos con distintas necesidades y distintos grados de molestia. Lo que me parece interesante es también entender desde aquel lado, del lado del fiscal, del lado del juez, del lado del abogado, que mientras más expliquen y más traten de simplificar las ideas, yo sé que es sumamente complejo porque estamos hablando de un medio donde se juega mucho la reputación. Los periodistas y los abogados, fiscales, jueces, tenemos cosas en común, muchas cosas en común. Eh, Trabajamos con la construcción de la verdad. Los jueces y los fiscales con la construcción de la verdad jurídica, que se basa en indicios y pruebas. Nosotros nos manejamos con el relato de lo que sucedió. No tenemos el aparato a disposición, no hay gente que pueda trabajar para nosotros y decir a un testigo que tiene que hablar con nosotros, lo cual lo hace bastante más complejo porque hay que estar todo el tiempo tratando de entender, de decodificar lo más rápido posible el escenario para poder explicarlo de la mejor manera posible. Muchas veces la pifiamos, muchas veces, yo siempre digo que es más probable que un periodista la pifie por burro que por mal llevado o mal intencionado, aunque puede suceder. Uno tiende a hablar por uno, pero es tratar de estar ceñidito a la línea para no generar mayores inconvenientes y entendiendo que hay tiempos en las investigaciones que deben ser resguardados, hay tiempos que deben ser respetados y uno lo único que tiene en su mochila y en su bagaje es el prestigio, la reputación, la credibilidad. Pero la credibilidad es algo que se pierde con muchísima facilidad, así que hay que ser sumamente cuidadosos. Eh, por ejemplo, el trabajo periodístico en las cuestiones de narcotráfico o de narcomenudeo o de narcocriminalidad, como también en todo lo que tenga que ver con el trabajo en los fueros judiciales, es complejo porque a pesar de, por ejemplo, nosotros tener un nuevo sistema procesal penal en Santa Fe desde hace 10 años, todavía nos enfrentamos en audiencias imputativas complejas como la que fue hoy en Rosario sobre la acusación de 5 personas mayores por una serie de asesinatos que generaron conmoción pública en la ciudad. Y cuando los periodistas fueron hoy a cubrir esa audiencia, una jueza de garantías les quiso impedir que utilizaran las computadoras para registrar lo que allí se estaba debatiendo, fundamentalmente porque creo que hay un desconocimiento en la cuestión de entender que si las reglas están claras y el periodista es honesto y somos todas las partes honestos, nadie va a sacar de allí algo que complique la investigación o que ponga palos en la rueda al investigador. Pero digo, lo marco como un caso testigo en esta cuestión de hace muchos años que estamos trabajando todos juntos. Yo siempre pienso y valoro que, tal vez porque estoy muy viejo, eh, que, que el tiempo pasado fue mejor, digamos, antes teníamos un acceso a las fuentes directamente, podríamos ir a hablar con una fuente y ninguno se sonrojaba, y hoy casi todos los medios, casi todas las instituciones tienen un prensa, que el prensa vende lo que le toque vender, digamos. No está ahí para favorecer el trabajo de la opinión pública, sino que está para que se comunique lo que él necesita que se comunique. Y bueno, en algún punto eso hace que las cosas se dificulten o no tengamos un acceso a la información tal cual pretendiéramos, porque estamos en un cambio de hábito también dentro de los medios, porque ya el escrito está casi mutando a lo digital
y los editores todo el tiempo lo que creen es que la gente quiere leer menos, quiere leer más rápido. Es como si tuviéramos una nueva oleada de bandas punk cuando pretendemos hacer rock sinfónico, tratando de contar la información lo mejor que se pueda, lo más procesada posible para que la gente lo entienda, porque este es un género que realmente todavía mantiene un interés en la opinión pública, fundamentalmente por los casos que se dan en ciudades como la nuestra. Bueno, excelente, Leo, gracias por tu intervención. Luego seguramente tengamos unos minutos para reflexionar sobre esto. Me parece que es interesante como disparador la identificación de oleadas de violencia vinculada con el fenómeno del narcotráfico en periodos muy específicos de tiempo, las diferencias que marcás entre esos periodos y sobre todo la, la tensión que puede generarse, y esto es ya para entrar un poco al campo de preguntas que nos interesa formularle a los fiscales y a la fiscal Valeria, eh, las posibles tensiones que hay en el ámbito de la investigación penal de casos complejos con la tarea que el periodismo lleva adelante, que esto creo que es un punto que resaltar y que a veces genera algunos conflictos que son importantes destacar. Me gustaría ahora preguntarle en el siguiente orden a los representantes de los ministerios públicos federal y provincial, en primer lugar a Walter Rodríguez, luego a Valeria y en tercer lugar a Diego Vigo, respecto de qué evaluación tienen ustedes como funcionarios del Ministerio Público y como responsables de, en cierta medida, llevar adelante parte de la política criminal de los estados federales y estados provinciales, de la evaluación sobre el desempeño de la política criminal vinculada con el narcotráfico en los últimos años en la jurisdicción en la que están los tres trabajando, que es una jurisdicción que justamente tiene el epicentro de la complejidad del fenómeno narco en términos de explosión de la violencia y de otros factores también, está hoy en día focalizado fundamentalmente en Santa Fe y Rosario. Así que la pregunta es a ustedes, también nuevamente respetar el tiempo de 7 de 5 y 10 minutos, una cosa por el estilo, y ver si podemos profundizar en esta pregunta sobre el desempeño o la evaluación que ustedes hacen como funcionarios respecto de la política criminal en materia de narcotráfico. Bueno, buenas tardes, Walter Rodríguez habla. Estimo que me están escuchando bien. Muchas gracias por la invitación. Para evaluar las políticas criminales y de persecución del Ministerio Público Fiscal, creo que es necesario hacer una breve descripción del contexto en el cual ello se despliega, fundamentalmente porque la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, creada y promulgada en el año 1998, tuvo una distancia muy cercana, muy escueta con el inicio o el puntapié inicial en donde se produce los primeros tiempos de la puesta en funcionamiento del sistema procesal mixto, la ley 23.984, que es la que en este momento estamos a muy poquito tiempo de dejar atrás, por lo menos en la provincia de Santa Fe, a partir del próximo 6 de mayo. ¿Por qué traigo a colación este contexto? Porque el sistema mixto es el que les permite aún hoy día, eh, a los jueces desempeñar digamos, la función de juez de instrucción. Ese viejo juez de instrucción del sistema inquisitivo todavía sigue teniendo relevancia y es lo que, a mi criterio, genera una limitación real para cualquier tipo de ejecución de una política criminal y específicamente en este caso en materia de narcotráfico. Tenemos que tener en cuenta que en los principales distritos del país, los jueces todavía conservan esa idea de estar al frente de las investigaciones, de ejercer ese poder, digamos, de comandar las pesquisas y en algunos lugares, como por suerte pasa en la provincia de Santa Fe, utilizan la herramienta de la delegación prevista por el artículo 196. Pero bueno, fundamentalmente estimo que esto ha influido sustancialmente en la conformación de una política criminal. Me refiero a la limitación que se genera hacia arriba, hacia el direccionamiento que produce
el mandato de un procurador general, tener en consideración que cuando baja esa política criminal va a tener siempre una limitación por parte de quienes las ejecutan, y esa limitación tiene que ver con que cada una de las decisiones en este ámbito van a depender en algunos casos de la voluntad judicial. Creo que es una gran noticia para todos que en la brevedad la implementación del sistema acusatorio en la provincia va a dejar atrás este esquema y va a poner en cabeza el fiscal coordinador justamente estos menesteres, por supuesto siguiendo la línea de la política criminal fijada de la Procuración. Pero bueno, no quería dejar de mencionar este contexto y también recordar que el primer intento por ordenar institucionalmente las políticas criminales en materia de narcocriminalidad tuvo que ver con la creación del UFIDRO, que era una unidad de apoyo fiscal para la investigación de delitos complejos en materia de drogas, creada hace mucho tiempo, en marzo del 2005, y que tenía por objetivo central modificar la selectividad de casos y también dar respuesta a los casos de criminalidad compleja. Ahora, el método elegido fue llamativo para aquel tiempo porque se había tomado la decisión de no intervenir en los casos concretos, sino que la UFIDRO tenía como misión reunir información para delinear la política antidrogas de la Procuración y también evaluar la capacidad estatal de investigar este tipo de delitos. En términos concretos, la verdad que la UFIDRO se quedó un poco en el intento y digamos que los fiscales fueron tocando cada uno su propia partitura, lo cual quiere decir que no había una suerte de división institucional o una visión de trabajo colectivo. En abril del 2013, habían pasado unos cuantos años desde la creación del UFIDRO. Ya en el mandato de la procuradora Alejandra Gil Carbó se creó la Procunar, la que hoy día se encuentra vigente. Y aquí sí hubo un cambio, digamos, de paradigma porque la Procunar tuvo en consideración que tenía que meterse en los casos, tenía que intervenir los fiscales en actividad concreta desde el punto de vista procesal, y desde aquel entonces la Procunar desarrolla junto con los fiscales federales de todo el país distintas estrategias de investigación, de intervención, perdón, que están focalizados sobre cuatro ejes. En primer lugar, tiene un enfoque interjurisdiccional de la persecución penal. También tiene una visión de buscar responsabilidades en sentido ascendente y existe si se quiere, una manda de investigaciones proactivas, no estar a la expectativa de lo que te traiga la policía. Y por último, no descuidar las investigaciones del costado patrimonial. Así que a grandes rasgos puedo decir que esta Procunar tuvo una envergadura distinta a esa UFIDRO y a partir de junio del 2015 dejó de existir bajo un formato, digamos, de resolución o de resolución PGN y se transformó en un órgano permanente porque justamente la nueva Ley Orgánica 27.148 la tuvo consideración y hoy día tenemos una repartición dentro del Ministerio Público exclusivamente dedicada al tema de narcotráfico, creada legalmente. Particularmente en lo que es la provincia de Santa Fe, a comienzos del 2017, la Procunar creó, la Procuración creó una sede de la Procurar en Rosario, y en ese lugar se produjo la primera experiencia novedosa, que fue compartir con equipos de trabajo del Ministerio Público de la Acusación determinados espacios con la idea de revertir el trabajo atomizado que evidentemente tenemos entre la justicia federal y provincial. Justamente esta Procunar es la que a partir del próximo 6 de mayo va a tener a cargo la planificación, justamente con el fiscal de distrito, de la política de persecución penal en la provincia de Santa Fe, en el distrito de la Cámara Federal de Rosario, obviamente siguiendo los lineamientos del procurador, con lo cual, a mi modo de ver, esto va a crear una nueva etapa. Va a ser el comienzo de la efectiva aplicación de una política pública que pueda ser desarrollada en los términos en los cuales el sistema acusatorio lo permite. Yo no quería dejar de mencionar muy brevemente que lo que ha ocurrido en materia de narcomenudeo en la provincia de Santa Fe, eh, creo que es bastante lógico, teniendo en consideración
que desde el año 2005, cuando se sancionó la ley de desfederalización, la Procuración General, entre comillas, fue perdiendo progresivamente un poco de poder de incumbencia en la medida que las distintas provincias se fueron adhiriendo a la ley de federalización, que comenzó con Buenos Aires, Córdoba, Salta, y después fueron agregándose otras provincias, y recientemente, a partir de diciembre, también lo hizo la provincia de Santa Fe. Hasta diciembre, casi una confesión, la provincia de Santa Fe en materia de narcomenudeo se encontraba aislada, teniendo en consideración que los territorios que limitan con ella justamente habían dado el paso de adherir a la ley, ¿no? Así que yo a esta situación de la pérdida de contacto con las jurisdicciones lo entiendo hasta razonable, y creo que fue uno de los aspectos que fueron dirimentes para no ver como una política prioritaria, institucional, la bajada de línea, para decirlo de alguna manera, en materia de narcomenudeo. Yo creo que se ha notado y esto es muy saludable, una notoria y una rápida reacción por parte del Ministerio Público de la Acusación a partir de diciembre, cuando supo que tenía, bueno, a su cargo esta tarea tan compleja, y en términos muy inmediatos, la Procuradora General, la Fiscal General, empezó a dictar determinados lineamientos de política criminal. Tengo entendido que tiene prioridad el abordaje de la violencia altamente lesiva. También se produjo un plan de implementación progresivo y gradual, y lo propio se hizo con un equipo de trabajo en el ámbito de la Fiscalía General. Así que, en definitiva, lo que creo es que hay una etapa que va a comenzar a la brevedad, y los dos organismos van a estar en condiciones de poder entablar un vínculo y generar políticas de Estado, políticas de política criminal en condiciones de igualdad, y no ahora dependiendo de los permisos, de las venias y de las complacencias judiciales. Bien, excelente, gracias, Walter Rodríguez, por tu intervención. Le damos la palabra a Valeria, así escuchamos la visión del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, les quiero agradecer la invitación y empiezo por destacar que en este panel está, bueno, el doctor Vigo, pero también está presenciando la doctora Carla Serliani, que forma parte del equipo de trabajo de microtráfico, conjuntamente, que no sé si está presenciándolo o no, pero el doctor Víctor Molesnik, y me resulta fundamental hacer esta aclaración, porque los conceptos que de alguna manera yo voy a tratar de brindarles es el resultado de la experiencia conjunta que estamos llevando adelante en equipo y en grupo. O sea que no es una construcción meramente personal. Aparte, bueno, estoy muy contenta de intervenir junto con Leo, que es una persona que aprecio mucho, también con el doctor Rodríguez, con quien hemos intercambiado información en todo este periodo. Bueno, empiezo por el final, voy a dejar para el bloque 2 las cuestiones que tienen que ver con cómo nos estamos organizando en Santa Fe para la persecución penal del narcomenudeo y la proyección a futuro, o sea, lo que tiene que ver con los desafíos y objetivos que se han planteado desde la Fiscalía General, porque soy muy obediente y seguí el organigrama que me pasaron de ronda 1 y ronda 2. Y en la ronda 1 teníamos que hablar especialmente de la visión que de alguna manera queremos, cómo entendemos que se venían dando las políticas de persecución en materia de narcocriminalidad en los últimos años. En general, yo tomo lo que dijo Walter, la explicación que él hizo, y que coincido básicamente con la diferencia en cuanto al sistema de persecución penal que maneja el Fuero Federal y que genera un cierto impedimento a la hora de establecer políticas de persecución penal más eficaces, a través sobre todo de la selección de los casos que se quiere llevar adelante, que es fundamental. Para proyectar lo que termina siendo la organización que el MPA Santa Fe le va a dar a la persecución penal en materia de microtráfico, nosotros tomamos con evaluaciones muy serias, literatura al respecto de lo que tienen que ver con las críticas desde su entrada en vigencia de la ley 23737, que han sido bastante difundidas y han generado mucha doctrina
mucha jurisprudencia también, muchos artículos, debates, que han sido sumamente interesantes y fructíferos. Incluso han permitido traspasar o dar por sentadas algunas cosas como prácticas negativas y otras como prácticas positivas. En sentido crítico, a las conclusiones que se han arribado a partir de estos análisis, nosotros tomamos como un mal sistema de persecución penal la criminalización de los consumidores y obviamente otro riesgo grande que se maneja en materia de persecución penal del narcotráfico y de los casos de microtráfico es llevar el sistema de trabajo a la autonomización de la policía en cuanto al manejo del negocio o a la regulación del mismo. De alguna forma, esos son los principales defectos que vimos a la hora de elaborar nuestro propio plan de acción en sentido crítico a cómo se venía trabajando. Una gran debilidad en materia de persecución penal de narcotráfico, narcomenudeo en forma histórica, pero que lo vamos a tomar como una oportunidad a futuro, es justamente lo que tiene que ver con la administración del producido económico, del producto económico de la actividad narcocriminal. Es que tal como se estructuró históricamente, las políticas de persecución penal no lograban ningún resultado positivo. ¿Por qué? Tomemos que no se bajaron los índices de violencia asociadas, violencias asociadas al microtráfico, tampoco obviamente al narcotráfico, no se logró nunca una pacificación de los barrios, no se bajó el índice de consumo, si vamos desde el punto de vista de la salud pública, no se frenó el desarrollo de las organizaciones criminales, por el contrario, se volvieron polirrubros, como lo que vimos hoy en la audiencia que Leo manifestó, que es sumamente relevante, que tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal hoy en Rosario. Entonces, en la provincia de Santa Fe, hacia el año 2014, bueno, hay otras medidas que nosotros en ese contexto queremos desarrollar y que yo las voy a tratar cuando hable de lo que es la organización que le vamos a dar o que le estamos dando a partir de diciembre a la persecución penal en materia de microtráfico. Algunas recetas ya se habían intentado, por ejemplo, lo que tiene que ver con medidas cautelares en relación a los búnker, pero de una forma espasmódica, eso había pasado en el 2014, descoordinada, sin mayores resultados positivos. Y como dije, nosotros consideramos resultados positivos al menos la baja de los índices de violencia o que no se capten personas en condición de vulnerabilidad en esos espacios, o que se disminuya el mercado o que se regule, digamos, se elimine, que lo cual es utópico, el mercado de estupefacientes. Lo que sí creemos es que hay una ventaja comparativa de la provincia de Santa Fe en esta materia, y es que al día de hoy hay muchos años de análisis comparados acerca de qué es lo que se quiere repetir y qué es lo que no queremos repetir, y hacia dónde debemos encarar la persecución penal. También es importante tener en cuenta que la evaluación que se hace hacia el pasado parte de una dinámica diferente porque, como dije al principio y como dijo Walter, la justicia federal tomaba otros parámetros que no son los mismos que toma el sistema acusatorio que adopta la provincia de Santa Fe y que ya se ha aprobado en el manejo de investigaciones complejas por otros delitos que no incluían la droga. Nosotros tenemos un modelo que permite administrar la persecución penal eficaz, que permite con los debidos recursos llevar adelante investigaciones estratégicas, y justamente lo que vamos a tratar de hacer hacia adelante, lo que venimos haciendo desde diciembre, es recolectar esas cuestiones negativas tan criticadas, tan difundidamente criticadas en espacios académicos, para no recaer en los mismos errores e intentar hacia el futuro lograr mejores resultados y coordinaciones con la justicia federal, como bueno, después pienso explicar un poco en el bloque 2. Excelente, Valeria, muchas gracias. Le damos la palabra a Diego Vigo. Gracias, Diego, por estar aquí. Para que ustedes me escuchen bien. ¿Me escucha bien? Se escucha con un poco de eco. A ver, Diego, nuevamente. A ver. ¿Es mejor? Ahí un poco mejor. Ahí se escucha. Bueno,
Bien, bueno, comenzamos. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Me parece un espacio sumamente interesante para convertir este encuentro en un día. Voy a ceñirme, como lo planteaba Valeria, a, a los términos de la primera ronda, esta evaluación sobre las políticas criminales y de persecución penal sobre la narcocriminalidad en los últimos años. Ya todos sabemos que la justicia provincial no investigaba el narcomenudeo. Recién a partir de diciembre del año pasado, el Ministerio Público de la Acusación tiene incumbencia sobre el microtráfico o narcomenudeo. ¿Cuál es la evaluación sobre, para no repetir conceptos que ya adelantó Valeria y en los que estamos de acuerdo? Venía dándose una actuación paralela entre el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal, con distintas lógicas de actuación, no solo por el diagrama institucional, la lógica del sistema escritural mixto, en el que la Justicia Federal delega en la policía y se corre este riesgo de autonomización, sino que además lo que veníamos advirtiendo son las distintas lógicas de abordaje de los fenómenos delictivos que involucran al narcotráfico. En muchas ocasiones, en las distintas fiscalías regionales, se han visibilizado fenómenos delictivos con conexión de narcotráfico. Hemos tenido distintas experiencias de intentos de actuación coordinada compartiendo información con la justicia federal, pero esta comunicación no ha sido un ida y vuelta, sino que entendíamos que la información que generaba el Ministerio Público de la Acusación tenía una sola dirección hacia el Ministerio Público Fiscal, y no había una devolución estratégica sobre investigación coordinada. Entonces, toda la información que se generó en estos 10 años de investigaciones, que volcó información hacia el Ministerio Público Fiscal, entendimos que no ha significado una ida y vuelta para un abordaje coordinado, más allá de la experiencia de la que hablaba Walter hace unos minutos sobre casos puntuales. Una lógica en la que las priorizaciones eran intuitivas, sin un análisis criminal estratégico. Hablaban hace un rato sobre, inclusive Leo planteaba estos indicadores de violencia altamente lesiva que generó la preocupación no solo de los medios, de los periodistas, sino también al interior del propio Ministerio Público de la Acusación, en los que se obtuvieron condenas en el ámbito de la competencia provincial, sin que encontremos un avance o una velocidad como la que pretendemos en un sistema acusatorio. Podemos decir que las organizaciones criminales o el delito complejo de organizaciones criminales estaba más organizado, ese es un diagnóstico de mayor organización criminal que el propio Estado en compartimentos estancos. Leo y tomo las palabras que hacía referencia a la construcción de la verdad, y hacía referencia a las fuentes a las que antes tenían en el viejo sistema escritural. Yo me permito, porque fui funcionario y empleado del viejo sistema escritural, el periodismo tenía como fuente directa a los funcionarios policiales para la construcción de esos relatos o de esas verdades. Con la irrupción del Ministerio Público de la Acusación, ya la fuente pasó a ser otra, y entendemos que el rol de la Secretaría de Prensa es sumamente importante para dar un mensaje de construcción institucional de la información. No podemos dejar de tener en cuenta, y esto impacta no solo en la narcocriminalidad, sino en las investigaciones criminales complejas,
que las y los fiscales enfrentan cotidianamente el riesgo de la pérdida de eficacia cuando hablamos de la publicidad de la información de investigaciones en cursos, y esta es una tensión que se da en todas las audiencias. Entonces, esto también es un desafío y hemos advertido que es una cuestión que no resulta menor. Para seguir ciñéndome a lo propuesto en la primera ronda, y como experiencia en estos años previos a la incumbencia del narcomenudeo como competencia del Ministerio Público de la Acusación, el MPA ha tenido experiencias de abordaje junto a Procunar. Hemos tenido experiencias positivas al detectar aquellos casos de delitos de competencia provincial que revelaron organizaciones narcocriminales. Esas experiencias en el oeste de la provincia y también en otras partes de la provincia han sido positivas, pero lo que encontramos fue el límite de la organización institucional. Al no tener la facultad o el poder de investigar propiamente, Procunar, al sugerir diligencias investigativas o estrategias de abordaje institucional, luego el Ministerio Público de la Acusación tenía que tratar de acordar nuevamente con fiscales para que se acoplen a esta lógica de abordaje. Con la nueva incumbencia y las reuniones que estamos teniendo con fiscales del Ministerio Público Fiscal, creo que vamos a poder lograr ganar mucho tiempo y ganar en chances de eficacia del abordaje coordinado. Esto es algo que no venía dándose, sobre todo en aquellos casos de conflicto de competencia que se daban con el secuestro de material estupefaciente, y lo digo a modo de ejemplo, con armas de fuego, o bien hechos de violencia altamente lesiva que involucraban homicidios o tentativas de homicidio de competencia provincial, en los que se visibilizaba organización narcocriminal y se han generado en la experiencia conflictos de competencia que han significado inclusive la intervención de la Corte Suprema. Entendemos también, y a mí este es un parecer, que el futuro no tiene otra opción que el sistema acusatorio. Entendemos que bienvenido es que el Ministerio Público Fiscal comience a trabajar con una lógica acusatoria que permita las priorizaciones estratégicas sobre las investigaciones decíamos, las priorizaciones de las tenencias de estupefacientes y comercialización, más allá del consumo personal, y para tratar de torcer la selectividad penal en este sentido. No sé si creo que cumplí con los minutos para exponer, y después charlamos lo que les parezca. Sí, Diego, me parece súper interesante. Creo que tenemos a ver, yo diría como conclusión de esta primera ronda de reflexiones y de exposiciones, a mí me surge una serie de preguntas que voy a intentar formular para pasar a la segunda ronda, que tiene que ver con la siguiente cuestión. Digamos, hay un problema de narcocriminalidad asentada en el país de forma cada vez más evidente y con un peso cada vez más arraigado en la sociedad, con una capacidad de intervención cada vez más activa sobre estructuras judiciales y las estructuras de investigación policial y del Ministerio Público, con una capacidad también muy significativa de espiralizar la violencia a nivel social. Hay distintas experiencias de política criminal, tanto a nivel federal como a nivel provincial. Esas experiencias evidentemente no han sido exitosas del todo, más allá de que hay aproximaciones a herramientas que pueden ofrecer un camino de solución
frente a la regulación de este problema criminal complejo. Y en el marco de estas exposiciones aparecen estos problemas. Aparece, por un lado, la discusión sobre la desfederalización del narcomenudeo. Aparece también la necesidad de trabajar en mesas de investigación conjuntas por parte de las nuevas iniciativas del Ministerio Público Federal a partir del rol que podría jugar a futuro la Procurar. Y aparecen también experiencias que tanto Valeria como Diego cuentan respecto de los problemas de circulación de la información en el manejo de las investigaciones sensibles, teniendo obviamente presente que claro, que a medida que una investigación sensible se vuelve más sensible, el valor de esa información se vuelve más complejo de administrar y más celosamente cuidado para, obviamente, no poner en juego la investigación. Y aparece un tercer actor que yo quiero incorporar a este problema, que es el actor de la sociedad, las víctimas de la violencia, las familias, la comunidad, y por eso tengo dos líneas de preguntas. Una primera línea de preguntas a Leo, en su rol de periodista y con los contactos que él tiene en su labor de investigación periodística con funcionarios políticos, con funcionarios judiciales y con el conjunto de la sociedad, para que él nos cuente dos niveles de cuestiones. Por un lado, ¿cuál es su percepción del papel de las víctimas en la investigación de estos casos o en la generación de información relevante para la investigación de casos de narcocriminalidad? Y en segundo lugar, ¿cuál cree Leo que son los desafíos a futuro frente a esta problemática? Y en segundo lugar, le vamos a preguntar a los fiscales responsables de la investigación en materia federal como provincial, ¿cuáles entienden ustedes que son los principales desafíos que la política criminal en materia de narcotráfico enfrenta frente a los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta que empiezan a generarse algunas iniciativas todavía muy tenues, muy iniciales, sobre cuestiones vinculadas con mesas de trabajo conjuntas, que es un elemento que está, un instrumento procesal previsto en el Código Procesal Federal, intercambios de información, priorización de análisis estratégico en materia de persecución penal. Es decir, ¿cómo ven ustedes el uso de estos elementos o de estas líneas de trabajo para fortalecer la eficacia de la persecución penal y el diseño inteligente de una política criminal que combine las dos dimensiones, lo federal y lo provincial? Así que le damos primero la palabra a Leo, también Leo nuevamente unos de 5 a 10 minutos, y luego le pasamos la palabra al resto de los panelistas. Bueno, yo dividiría el tema de las víctimas, de los familiares de víctimas, como en dos partes. Por un lado está la víctima que está sumergida en el delito y entiende que lo que pasó en la calle se arregla en la calle. Difícilmente esa sea una víctima que colabore con la justicia porque entiende que la justicia no lo toca, sino que lo toca la cuestión callejera y resuelve la situación dentro de sus parámetros que pueden estar ligados a la violencia tranquilamente. Después el otro es la víctima que colabora y que por ahí trata de transformarse en un engranaje dentro de la investigación y que trata de colaborar con los fiscales, aunque también hay que entender, creo a nivel general, que los fiscales hoy son como una especie de viejo juzgado de instrucción, digamos, no tienen la cantidad de personal necesario. No quiero comprometer a los fiscales, pero no creo que haya un fiscal que trabaje con más de 3 o 4 colaboradores y una dotación policial de 2 o 3 personas, con lo cual para crímenes sumamente complejos, sobre todo los que tienen que ver con el telón del narcotráfico en una ciudad como Rosario, suena bien poco. También hay que entender la cantidad de tiempo que tiene una guardia, por ejemplo, una guardia de homicidio, si mal no tengo entendido y no se ha modificado, dura una semana, que una semana en una ciudad como Rosario pueden significar 8 o 10 muertos, más allá de que hoy por hoy la tasa de homicidios está realmente a la baja,
Pensemos que al día de hoy llevamos 37 homicidios en la ciudad de Rosario y el año pasado a esta misma fecha llevábamos 97. Y el 2022, que fue el año más cruento dentro de la ciudad, llevábamos 77. Con lo cual, bueno, hoy como que hay un respiro, pero no hay sistema que soporte que en 5 días maten 4 trabajadores, como es un poco lo que hoy se vislumbró en esta audiencia de la que hablaba Valeria y de la que estábamos comentando, que es sumamente compleja porque tenés como 3 marcas de franquicias delictivas inmiscuidas dentro de estos asesinatos. Todo sobre una misma línea, pero es sumamente complejo porque también se te suma un elemento que me parece no menor, que es menores de 16 años matando para generar conmoción pública. Valeria es una persona que ha trabajado muchísimo en el área de balaceras, le ha cambiado totalmente el paradigma a esa división, a esa unidad, porque antes lo que se hacía con las balaceras era tratar de recuperar las armas, generar una causa menor y que el imputado se fuera con causa o no, pero con muy poco tiempo de detención. Lo que generaron en la unidad de balaceras al mando de Valeria es ir detrás de la cuestión que generó esa balacera. ¿Qué pasó ahí? Y generar una investigación sobre el árbol genealógico de las bandas que se movían en ese lugar, que ha generado grandísimos réditos. Acá yo creo que de cara a lo que viene, vamos a tener que tener mucha hay que prestarle mucha atención a la cuestión carcelaria en Santa Fe, porque estamos sentados arriba de una bomba de tiempo. Tenemos nada más que en presos provinciales 2.000, 2.500 presos de más de lo que da el sistema, como que nos faltan 2 cárceles de Piñero. La cuestión de la persecución penal, la cuestión del punitivismo hace que se vayan deteniendo mayor cantidad de gente, pero si no tenés dónde ponerlas, tenés un gran problema. Y también no dejemos de prestarle atención a que si prosperan los proyectos de ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 años, vas a tener un montón de nuevos presos volcados al sistema que llevan a tener que pensar que hay que empezar a trabajar con el primario, digamos. Hay muchísimos presos que terminan ingresando a la universidad del delito, yendo a una cárcel aún sin condena y se terminan generando especialistas en delitos que antes no los cometían. Digo, no son bebé de pecho las personas que yo voy a mencionar, pero una persona como Guille Cantero delinquió más dentro de la cárcel que fuera de la cárcel. Con lo cual eso nos está marcando que hay un perfil de delincuente de ampón que ya no toma que la prisión es un castigo, sino que la prisión es un lugar donde se pueden seguir manejando los negocios. Hoy la política de la nueva gestión de la gobernación ha planteado en las cárceles un punto de batalla, pero es una fábrica permanente de acumulación de personas que tarde o temprano va a terminar marcando un colapso, espero que no, pero la evolución de la cantidad de detenidos nos va marcando para ese lugar. Y por último quisiera cerrar con esta cuestión de no solamente lo vamos a arreglar con investigaciones criminales, no solamente lo vamos a solucionar con fuerzas federales o fuerzas provinciales volcadas a los barrios, sino que hay que buscar, creo que otras 2 patas, que es la cuestión social, porque la venta de drogas en los barrios se ha generado ya como una especie de rebusque para generar ingresos, y por el otro lado es muy frágil la situación del adicto. Nosotros en Rosario tenemos muchas más muertes por el negocio que por la adicción, digamos, no tenemos tantos
o al menos no trascienden públicamente tantos muertos por sobredosis como los tenemos por soldaditos que se enfrentan para cuidar el territorio. Gracias, Leo. Excelente lo que contás. Me parece que después vamos a poder también discutir en el panel de preguntas acerca de estos temas. Hay puntos importantes que estás marcando. El problema carcelario es un problema que está latente, tanto desde el punto de vista de la sobrepoblación como de la falta de medidas inteligentes para evitar que la cárcel sea un contexto propicio para continuar con actividades criminales. El papel del mercado de la droga como un mercado económico más, donde se encuentra una solución a los problemas de desocupación, el papel de las víctimas. Me parece que son todos puntos muy importantes que estás destacando y que vale la pena después compartir en el marco de la ronda de preguntas. Gracias, Leo, una vez más, y le damos la palabra a Walter Rodríguez. Pedro, ¿me escuchás? Sí. ¿Querés, Walter, que repita la pregunta por si no la tenés fresca? No, está bien, lo tengo claro. Son los desafíos que La tenemos al pregunta es en torno, frente. exacto, los desafíos a futuro en materia de política criminal vinculada con la narcocriminalidad, con el narcotráfico. Ok. Creo que una de las cuestiones elementales que tiene que ver con la convivencia que debemos generar en lo sucesivo entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación, en esta suerte de puesta en marcha paralela del funcionamiento de un sistema, tiene que ver con el valor que le asignamos al resguardo de la información sensible como elemento sustancial y en el caso que a mí me corresponde resguardar con la finalidad de garantizar la eficacia en materia de investigaciones complejas. Yo en este punto los invito a ser realistas y a dejar cualquier tipo de hipocresía de lado, porque tenemos que aceptar que la narcocriminalidad puede estar ligada necesariamente a muchas cuestiones indeseadas, ¿no? Y esto lo que quiero decir y muy concretamente es que este poder de la narcocriminalidad tiene potencialidad criminal para generar hechos de corrupción. Y justamente me pareció muy interesante la reflexión de Diego, porque yo creo que él tiene razón, que han existido situaciones, por lo menos a mí me ha tocado transitar en algunas, seguramente él tiene un conocimiento un poco más profundo y más extenso, pero efectivamente hay algunas situaciones en las que posiblemente no se han dado un ida y vuelta entre lo que es el organismo provincial y el federal. Yo creo que tiene que ver, y fundamentalmente, cuanto menos en las experiencias que me ha tocado transitar a mí, justamente en este punto, en que nosotros tenemos especial énfasis en resguardar determinada información ante el temor del fracaso, vamos a decirlo en términos concretos, ¿no? En el contexto de la provincia de Santa Fe, yo creo que tenemos un gran desafío que es reducir al mínimo la posibilidad de filtración de información, porque nosotros en el ámbito federal tenemos un listado enorme de investigaciones que han fracasado en virtud de esta falencia. Entonces, yo quizá le atribuyo esta situación no a un, entre comillas, egoísmo que nosotros del Ministerio Público Fiscal de la Nación pudimos haber incurrido, sino también en algún tipo de temor. ¿Por qué? Porque exclusivamente o en gran parte el Ministerio Público de la Acusación está trabajando con fuerzas auxiliares de las cuales a nosotros quizás no nos Diana. consta. ¿Hola? Se escucha bien, Walter, ¿Hola? ¿eh? Ah, ok. Se escucha, Walter, ¿eh? Perfecto. Lo que estaba diciendo es que a nosotros, cuando se da esta invitación de intercambiar información, no nos queda demasiado claro cuáles son los destinatarios de esa información. Seguramente, si esa información es compartida con los integrantes, con los fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Acusación, tendríamos menos reparos, pero en algunas ocasiones
quizás no estamos con absoluta seguridad que esa información se va a quedar en ese ámbito, porque necesariamente los fiscales de la provincia le tienen que facilitar estos datos para que se desarrollen sus propias investigaciones. Pero bueno, nos encontramos ante una situación compleja, eh, que tiene que ver con la herencia, entre comillas, de auxiliares en materia investigativa ante lo que carecemos nosotros en términos absolutos y el Ministerio Público de la Acusación en términos parciales, que es la carencia de una policía de investigación judicial. No quisiera dejar de mencionar que no solamente pueden incurrir en algún tipo de comportamiento delictivo la policía, también hay muestras de que jueces y fiscales pueden también estar involucrados en estos indeseables hechos, pero las estadísticas en términos puntuales demuestran que los integrantes de las fuerzas de seguridad han quedado comprendidos en esta actividad en mayor medida. El segundo desafío es puntualmente que está establecido en la ley, la forma en la cual vamos a programar y a desarrollar lo que está previsto en el artículo 34 ter de la ley 23737, que es el funcionamiento de una mesa de intercambio y cómo desarrollamos estos objetivos, ¿no? De compartir la información de los casos, intercambiar criterios de actuación, evitar conflicto de competencia, cosa que también había mencionado Diego. Y una cuestión muy interesante es la formación de los equipos conjuntos de investigación, porque eso va enganchado de la mano de lo que acabo de decir anteriormente. Y finalmente, bueno, esencialmente seguramente es el deseo de ambos ministerios, que es no entorpecer la investigación del otro. Bueno, y finalmente hay una cuestión que me parece muy interesante como el último desafío y el gran desafío, que es verdaderamente si estamos en condiciones de poder cumplir con aquello que el legislador tuvo en cuenta al momento de dar las razones por las cuales se llevaba a cabo este proyecto de desfederalización allá por el año 2005, que los legisladores que expusieron entendían que este andamiaje legislativo le permitía a la fuerza de seguridad y a las policías provinciales la persecución de los ilícitos comprendidos en los delitos de menor cuantía, para llamarlo de alguna manera, y permitirle al Fuero Federal abocarse exclusivamente a las investigaciones de delitos complejos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y justamente esto forma parte de un informe de Procunar que reconozco que es un poco viejo, pero para mí es muy ilustrativo porque se produjo a los efectos de analizar los primeros años en que la provincia de Buenos Aires se abocó al narcomenudeo, justamente porque ahora el Ministerio Público de la Acusación está haciendo lo propio en la provincia de Santa Fe. Y este estudio que hizo la Procunar en su tiempo comprendió la evaluación de 3 años, los primeros 3 años de evaluación de trabajo de la provincia de Buenos Aires, de la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires, y llegó a la conclusión de que había disminuido sensiblemente la cantidad de casos complejos que habían sido cursados a los operadores federales. Y en segundo término se verificó, insisto, esto es en la provincia de Buenos Aires, son estadísticas viejas, hechos pasados y cosas que ocurren en otro lugar, no me cabe duda, pero me parece bueno traerlo a colación. La provincia de Buenos Aires incrementó en términos exponenciales la persecución de conductas de tenencia simple y de consumo personal y a un 200%, y en el resto del territorio nacional casi en un 60%. Tengo muy claro que incluso Valeria en su exposición ha dicho que no van a repetir malas experiencias de otros territorios, pero está bueno hacer esta comparativa para traer a colación lo que ha ocurrido en otro lugar y justamente evitar que ocurra estos defectos en la práctica cotidiana. Así que esto tengo para decir, Pedro.
Excelente, Walter. Me parece que estás apuntando temas que son importantes. Hay cuestiones que podemos debatir posteriormente. Una de ellas es central y es el manejo de la información confidencial. Cuando yo escuchaba tu exposición pensaba, esto, insisto, tomo un poco algunos minutos de la exposición de Valeria y Diego para luego poder abrir la ronda de preguntas. Sin perjuicio que ustedes pueden también dar una opinión respecto de esto. Yo pensaba en el mundo de las empresas, de las corporaciones multinacionales que permanentemente están intercambiando información cuando hacen negocios conjuntos, cuando hacen, por ejemplo, cuando una empresa hace semanas el Banco de Galicia se compró el HSBC en Argentina, toda esa compra tiene un proceso de due diligence muy complejo donde revisan todo bajo reglas muy estrictas de confidencialidad y obviamente quebrar una regla de confidencialidad da lugar a un juicio millonario. El paralelo de ese razonamiento con el mundo de la persecución penal implica que el quiebre de una regla de confidencialidad hace perder un caso. Y eso es algo que sucede permanentemente, porque no solamente pasa cuando intercambian ministerios públicos, sino que también al interior del propio Ministerio Público Federal, que es el ministerio del cual yo formé parte hasta hace poco tiempo, esto se veía permanentemente, no solamente entre los fiscales y las policías, sino a veces entre los propios fiscales que compiten por los casos. Esto es una reflexión general sobre este punto. Me parece que es un tema importante. Y el segundo, el comportamiento inverso que Walter Rodríguez menciona, también es importante porque se desnaturalizó el motivo inicial de la ley de desfederalización. Y yo creo que parte de ese problema está en que no se investigaron los mercados criminales de drogas y se optó por perseguir a los consumidores sin ningún tipo de análisis inteligente por detrás respecto de cómo orientar la persecución penal. Acá corto y le dejo la palabra a Valeria y posteriormente a Diego respecto de esta misma pregunta que le hice al fiscal Walter Rodríguez. Así que tu tiempo, Valeria, gracias. Bueno, gracias, pero voy a tratar de acotarme lo más posible para abrir las preguntas que siempre son lo más interesante. Un poco lo que se plantea tanto en manejo de información confidencial como vinculación con la justicia federal fue uno de los objetivos que se propuso el MPA cuando la fiscal regional, a través de la resolución 463, que es de diciembre, conforma el equipo de trabajo de microtráfico. Es decir, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que hacemos estos fiscales que dejan de pertenecer a la estructura de la Fiscalía Regional y que pasan a formar parte de la Fiscalía General? ¿Para qué? Justamente para poder desarrollar prácticas que permitan unificar criterios en toda la provincia. Y esto fue posible también gracias a la reforma a la ley 13.013, que de alguna manera lo que hace es, la Fiscalía General determina durante el periodo de gestión las pautas prioritarias de persecución penal, pero eso era prácticamente imposible ejecución si a su vez cada Fiscalía Regional hace su propio programa de persecución penal. Con la modificación de la ley 13.013, más allá de la valoración que se puede hacer o críticas que no vienen al caso, lo que se logra es justamente que se den las herramientas para que se conforme este equipo. Entonces, este equipo lo que hace es justamente poner en marcha este programa, que tiene como eje central determinar la priorización de las investigaciones. ¿Cuáles vamos a priorizar? En primer lugar, las que tengan que ver con violencia altamente lesiva. No cualquier mercado de armas, tengo, como dijo Leo, estuve muchos años con el tema de las armas, mercado de drogas, sino en general la prioridad que se le va a dar es a la vinculación con violencia altamente lesiva. También buscamos un sistema de priorización de cautelares reales en cambio o en detrimento de las cautelares personales. Es decir, no nos va a interesar tanto la prisión preventiva, sino la posibilidad de, y esto tiene que ver también con las tasas de encarcelamiento muy preocupantes a las que refirió Leo, priorizamos o le empezamos a prestar atención a soluciones cautelares sobre los inmuebles, que no es solamente el derrumbamiento de búnker, sino otras alternativas que a lo largo que transcurren los meses empiezan a aparecer como potencialidades, o sea, qué hacer de decomisos anticipados. Bueno, estamos incluso en este momento, en el presente, evaluando qué hacer con un búnker, para dar un ejemplo concreto, que el fin de semana allana
un fiscal de la Fiscalía de Rosario por hechos de amenazas, se encuentran drogas y vemos que es un fondo de comercio habilitado y empezamos a construir información para justamente pedir una medida cautelar que vaya en ese sentido y con esa lógica. No ya solamente la cuestión de la cautelar personal, sino también la cautelar real para resguardar la investigación y luego obtener otro tipo de resultados diferentes. También buscamos impactar en los mercados abiertos de drogas, reconducir la información que nosotros obtenemos acerca de consumo personal hacia las áreas del Estado pertinentes, generando diversos convenios con las áreas de desarrollo social. Eso es embrionario, pero hoy justamente lo hablábamos con la doctora Serliani, la importancia que tenía empezar a trabajar fuertemente esta arista, porque nosotros empezamos a tener mucha información que no nos sirve para la persecución penal, que de hecho la descartamos de plano, si se dan los presupuestos legales, pero que sí queremos reconducirla para que se logren otros objetivos o que se trabaje de otra manera que no es a través de el sistema penal, claramente. Y también buscamos involucrar a todas y todos los fiscales de la provincia de Santa Fe en la temática de drogas. Esto es también una decisión de política criminal, acá no se crea un foro específico, sino que justamente ponemos en manos de todos y todas las fiscales llevar adelante esta hazaña, si se quiere, de lograr una persecución penal inteligente, eficaz y que tenga algún resultado concreto, sin perjuicio de que, tal como de entrada lo dijo Walter, y tiene mucha razón, el narcotráfico nos excede a todos y digamos, forma parte de otro tipo de estudio acerca de la evolución del narcotráfico en Latinoamérica, países productores, países de tránsito, quién nos dice que no hay que producir y por qué, etc. Para lograr estos objetivos, lo que la Fiscalía General propone a través de la unidad de microtráfico es: nosotros, ¿qué hicimos en este tiempo? Y que es importante, porque así es como estamos desarrollando el programa de persecución penal. Confeccionamos guías de trabajo para fiscales y para el personal policial, hacemos permanentemente reuniones de intercambio y coordinación, tarea a la que no estábamos acostumbrados. Yo soy una fiscal de trinchera desde hace 10 años, o sea, siempre estuve en las audiencias y generando, si bien coordiné la unidad de balaceras, siempre se buscó el caso, llevar adelante las audiencias. Ahora ya nos alejamos de ese rol y justamente lo que buscamos es dar estas pautas de coordinación para que sea parejo en toda la provincia. Como dije, reuniones de intercambio y coordinación con personal policial, con la Justicia Federal, con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, trabajo coordinado con las fiscalías regionales para regular la carga de trabajo y la distribución del trabajo entre todos los órganos fiscales. También estamos llevando adelante tareas de formación de las empleadas y de los empleados que antes venían abocados a otras tareas y que ahora tenemos que refuncionalizar o darle esta expertise de la visión que queremos darle a la persecución penal. Y adaptar, esto no es menor, aunque parezca menor, también tomamos parte de lo que es adaptar los sistemas informáticos para generar a mediano plazo maneras de conexión investigativas que sean inteligentes. De manera concomitante a todo esto que estoy describiendo, estamos organizando los circuitos internos de trabajo administrativo y del análisis de la información dentro de la unidad de microtráfico. Y se decidió, y esto viene a cuenta de lo que ustedes sobre todo estuvieron hablando, monopolizar el análisis de los informes de las fuerzas de seguridad para generar estándares investigativos altos. O sea, nosotros analizamos desde esta unidad, hacemos un primer análisis de todos los informes que elevan las diferentes fuerzas de seguridad en tarea de prevención o en tarea de investigación. Entonces, y en esta tarea de análisis es donde se enlaza la actuación con el federal. Voy a dar un caso concreto. Nosotros estamos todo el tiempo tratando de evitar los conflictos negativos de competencia. En diferentes reuniones interinstitucionales, lo dijo en su momento Casal, y en otra reunión anterior, que no me acuerdo de diciembre qué año, capaz que les acuerda que habían venido un montón de representantes de la Justicia Federal, acá, a la Cámara Federal, bueno, y ahí se habló... Rosati, creo que fue Rosati, que dijo también bajo esta línea: evitemos los conflictos de competencia negativos. Eso es un programa, si se quiere, una mención programática que tiene que hacerse operativa. Hoy por hoy estamos manejando diferentes alternativas de vinculación, no solo a través de las ESI, los equipos conjuntos de investigación, que son muy valiosos como herramienta,
Pero en definitiva, los convenios lo que tienen que resolver, y quizás Walter también lo van a poder implementar con Diego allá, lo que nosotros les vamos a pasar, diferentes experiencias, es qué va a hacer cada uno, qué objetivos persigue cada uno y cómo amalgamamos los plazos que tiene cada uno. Entonces, si nosotros vamos a establecer un procedimiento en el cual nosotros decidimos la fecha de los allanamientos, o nosotros decidimos las fuerzas policiales, y ustedes después toman el resultado de las pericias, que a su vez nosotros analizamos a través de los UFED, que nosotros tenemos en mayor cantidad, nosotros tenemos un caudal mayor de elementos de extracción forense, se trabajó mucho en los laboratorios informáticos forenses, es decir, tenemos un capital de información desde el 2020 con la creación de balaceras, también todo lo que es análisis de celulares del área de homicidios, se genera una base de información que es sumamente fidedigna. Lo que se vio en la audiencia de hoy es el producto de los años de trabajo de conocer los actores. Entonces, cuando decidimos compartir, que está claro que tenemos que hacerlo, porque no hay manera de que podamos abarcar el fenómeno, incluso no macro, pero por lo menos la violencia altamente lesiva. Vamos a decir violencia altamente lesiva para no decir que de golpe no va a existir el Chapo Guzmán, o no va a existir, o sea, los grandes narcos de todos los tiempos. Pero sí tenemos que ponernos de acuerdo. Con las ESI, en algún caso, con sistemas de trabajo, que es, por ejemplo, ahora lo hacemos a través de un mail formal, donde nos ponemos en contacto, primero nos juntamos los dos equipos de trabajo, vemos qué tenemos en común, lo más visible, digamos, lo que surja a primera vista. Y después empezamos a trabajar a través de herramientas como, bueno, Drive compartidos, con algunas limitaciones que vamos ensayando. Pero bueno, básicamente todas las formas son buenas, es una etapa netamente de exploración y de construcción y de revisar todo el tiempo marchas y contramarchas, pero nunca perdiendo de vista el objetivo, que es trabajar bien a conciencia y recolectar todas las críticas que tuvo la persecución penal del microtráfico a lo largo de la historia, que ya no son tolerables a esta altura. Excelente, Valeria, gracias por tu presentación. Me parece que uno de los temas importantes que marca Valeria es, además del esfuerzo de pensar la construcción de análisis y de herramientas de investigación más complejas y digamos, de construcción de datos seriados en el tiempo, vinculado con las organizaciones criminales, hay un elemento clave que muestra su trabajo, que tiene que ver con, y esta es una pregunta para discutir también en el marco de esta actividad, cómo se priorizan y cómo piensan los ministerios públicos federal y provincial trabajar sistemáticamente en criterios profesionales y técnicos de priorización de casos vinculados con necesidades o finalidades de política criminal. Dejo esta pregunta para más adelante, por si quieren después hacer un tipo de apreciación. Diego, tu tiempo y muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias. Quiero reforzar algo que ha planteado Vale, que no es un dato menor, es algo sumamente importante en términos institucionales para nosotros en el Ministerio Público de la Acusación. Por primera vez desde que existimos, la fiscal general tiene la facultad legal de tomar decisiones como la que tomó la resolución 467 del 2023. Entendemos que marca un antes y un después, porque es poner en funcionamiento el criterio de unificación de estándares de actuación. Y abordo ya parte de los desafíos. El abordaje estratégico de los fenómenos delictivos se ve reflejado en la creación de este equipo de microtráfico, que está integrado por las fiscales y quien habla y funcionarios, que desde el minuto 1 estamos haciendo un esfuerzo por unificar criterios de actuación, por detectar las prácticas que van en contra de todo lo que signifique un abordaje estratégico del fenómeno criminal, y lo establece la fiscal general en esta resolución en forma muy clara. Esto es, ¿con qué criterios vamos a priorizar el abordaje de los fenómenos
delictivos. Y el abordaje estratégico como desafío puertas adentro del Ministerio Público de la Acusación significa, entendemos, entre otras cosas, tener criterios racionales de priorización de investigaciones, a modo de ejemplo, focalizadas de violencias altamente lesivas, por ejemplo. No es solamente aumentar el índice de individualización de participaciones delictivas en homicidios o en tentativas de homicidio, sino convertir la información que surge de todas las investigaciones en conocimiento y hacer un plan de análisis criminal que involucre a las distintas secciones que se fueron creando en estos años en el Ministerio Público de la Acusación. Uno de los riesgos que enfrenta el Ministerio Público es seguir multiplicando especializaciones y secciones de investigación que se terminen convirtiendo en compartimentos estancos cuya información no sea compartida con un criterio unificado de abordaje. Y eso es lo que estamos haciendo en un estado embrionario y en un contexto de ciertas carencias. Yo retomo algo que planteaba Leo. Los fiscales y las fiscales del Ministerio Público de la Acusación, si hay algo que pretendemos es no ser jueces de instrucción. El desafío del perfil de funcionario y funcionaria del Ministerio Público de la Acusación es un funcionario que trascienda esta lógica de el caso a caso. Este es el desafío institucional y es lo que estamos viendo desde el equipo de microtráfico, estableciendo conexidades delictivas y abordando el fenómeno delictivo más allá inclusive de microtráfico, porque como hoy inclusive comentaba Vale, las organizaciones delictivas no solo se dedican al narcotráfico, usurpan, coaccionan, tirotean, eh, tienen como socios a funcionarios delictivos. No es un dato menor que la mitad de los condenados de Los Monos sean funcionarios policiales. Y también lo enlazo con esto que planteaba Walter. Uno de los desafíos es tener una policía o un equipo de investigadores auxiliares confiables que sean impermeables a la corrupción. Sabemos que esto es una realidad y la estadística lo ha demostrado. O sea, cuando Córdoba asumió la persecución del narcomenudeo, se encontró con que las fuerzas policiales tenían una estructura, un problema estructural de corrupción. Esto no podemos ser ingenuos en ese sentido. Desafíos hacia afuera del Ministerio Público de la Acusación es actuar en forma coordinada con el Ministerio Público Fiscal. No es solo compartir información, no es solo no solapar investigaciones, sino asumir las investigaciones en forma coordinada y estratégica, porque si el Ministerio Público de la Acusación demuestra cierta eficacia en la neutralización del microtráfico, corremos el riesgo de seguir multiplicando a los fungibles de siempre. Esta crisis carcelaria no es un dato menor. El sistema acusatorio multiplicó las prisiones preventivas y las condenas, y hoy vemos los números de los índices de prisionización. Y también hay un desafío que es hacia la sociedad. Hoy Leo planteaba las víctimas, las víctimas, no recuerdo bien si habló de víctimas vulnerables, pero creo que es un desafío, creemos que es un desafío, que el retraimiento del Estado en determinados ámbitos de fenómenos delictivos copados por las organizaciones criminales, debemos no caer o no seguir cayendo en el error de devaluar a las víctimas, porque eso sería profundizar el error. Y ahí también está el desafío de generar las nuevas herramientas de abordaje y contención de las víctimas vulnerables, que sabemos que muchas veces los consumidores terminan siendo funcionales a las organizaciones delictivas. Y también hay otro desafío que nosotros ya venimos cumpliendo, que creo que el Ministerio Público Fiscal va a asumir a partir de mayo, que es la rendición de cuentas.
el Ministerio Público de la Acusación rinde cuentas de todas sus estadísticas, de todos sus planes de abordaje, de gestión de la conflictividad penal, y ustedes pueden ver cotidianamente cómo en las audiencias públicas se visibiliza la estrategia de abordaje de las y los fiscales de las fiscalías regionales y de la Fiscalía General. Creo que ahora podría venir lo más interesante, que es el intercambio de ideas, de preguntas, como para que esto sea más enriquecedor. Gracias, Diego. Excelente tu presentación. Me parece que es súper importante que destaques que esto no se trata solamente de intercambiar información, sino de crear realmente equipos conjuntos de investigación que puedan trabajar integralmente los fenómenos y perseguir estos casos de narcocriminalidad compleja con intervenciones conjuntas, intervenciones coordinadas adecuadamente. Yo creo que es momento de tal vez abrir la ronda de preguntas. No sé si alguno o alguna de las panelistas que están aquí presentes quieren tomar la palabra y desarrollar alguna pregunta o tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, algún aspecto de debate. Está abierto el micrófono para que lo hagan. Yo, Pedro, simplemente vos al principio hablaste de la tensión entre los casos complejos y difusión de la información. em, en relación a ciertas cuestiones que había planteado Leo, yo considero que, bueno, nosotros formamos parte de una institución que es verticalista, que tiene una línea de trabajo en ese sentido, y que se pretende desarrollar bien, pero entiendo perfectamente también el punto de vista de Leo en cuanto a la importancia que tiene explicar las implicancias del caso. Cuando se trata de periodistas que tienen formación en policiales y judiciales, o sea, él hizo una distinción entre el mobilero y el análisis. Es importante para el análisis que desde la fiscalía, o ese es mi punto de vista, lo aclaro, acá sí es personal, porque he tenido problemas por este punto de vista personal, y yo creo que es importante, por un lado, seguir los lineamientos, pero si uno pudiera recomendar o pensar qué haría yo en ese lugar, yo creo que es fundamental que de alguna manera se expliquen porque son cuestiones muy técnicas, de análisis muy específicos, y creo que el trabajo tiene que llegar de la mejor manera posible a los ciudadanos que están súper interesados en la temática, no es algo menor. Acá hubo escuelas paradas, yo estoy casi traumada con lo que pasó con las escuelas, hubo homicidios graves, son hechos que a la sociedad le importan. Vos entras al diario y todo el tiempo es la primera noticia. Entonces, la versión que se pueda dar de la explicación de los parámetros técnicos me parece súper importante. Sin perjuicio de lo cual, vuelvo a aclarar, yo en esto sigo lineamientos, que son los lineamientos que determina la fiscal general o los fiscales regionales en su caso, porque bueno, también trae muchos problemas, así que prefiero en este caso ser bastante obediente. Me Bueno, gustaría gracias. Sí, te escuchamos. aportar a lo que decía Valeria, esta cuestión es esta cuestión de generar una gimnasia que nos haga a los periodistas no ser una piedra en el zapato, digamos. Porque hay realmente trabajos que hacen los fiscales que son impresionantes, y si uno no lo sabe transmitir, creo que la sociedad se pierde un gran trabajo, porque también está claro que los periodistas tenemos somos como parecidos a los técnicos de fútbol. Todo el mundo piensa que lo puede hacer mejor que el técnico que está. Y al menos una buena parte de los periodistas especializados en policiales y judiciales que conozco yo, lo que pretendemos es tratar de informar mejor, tratar de informar con calidad, porque son muy buenos los investigadores. Sería una tontera de nuestra parte no aprovechar buenos investigadores para contar buenas investigaciones. Y me parece también, todos por sobre nuestras cabezas
tenemos un Dios o un jefe y hay que respetarlo. Bien, en el foro hay dos cuestiones que plantean, por un lado, Brenda de Biasi y por otro lado, Rodrigo. Leo el planteo de Brenda. Quizás podría plantearse que los equipos conjuntos de investigación sean más dinámicos, donde los fiscales federales y provinciales puedan incluso apoyarse en las audiencias que se realizan en cada una de las sedes cuando la investigación sea conjunta, a modo de ilustración sin afectar la competencia de cada fiscal, pero para poder mostrar a los jueces un panorama completo y más amplio y abarcativo de una investigación compleja. Creo que esto podría plantearse una vez que entre en vigencia el sistema acusatorio en el federal para una mejor articulación y flujo real de información. Lo que yo retomo de la pregunta o del comentario que Brenda realiza es, bueno, creo que está el debate central que tenemos por delante es el problema de la competencia, los conflictos de competencia entre el foro federal y las provincias cuando estamos frente a una investigación de una magnitud compleja y donde parte de la información más valiosa procede muchas veces de la información que se pueda generar en una investigación de microtráfico en la medida que permite digamos, hacer calzar los engranajes centrales de una investigación que en muchos casos tiene lugar en el foro federal. Así que dejo abierta esa primera pregunta. Y la segunda pregunta de Rodrigo, si quisiéramos otras fiscalías, pregunta Rodrigo, comenzar a priorizar casos, ¿qué pasos recomendarían tomemos como medida inicial? Una segunda pregunta. Y creo que también tiene Mariana Barbita levantada la mano. Hola, buenas tardes para todos y todas. ¿Puedo hacer la pregunta en voz alta, Pedro? Sí, por supuesto. Bueno, gracias por este espacio. Excelente las exposiciones de todos y todas. Simplemente una pregunta a las y los fiscales en este punto sobre el desafío que plantearon. ¿Se consultaron, por ejemplo, la tensión que existe entre esta investigación eficaz y las garantías constitucionales, teniendo en cuenta algunas propuestas que hicieron, por ejemplo, los decomisos anticipados, entre otras cuestiones? Simplemente esa es mi pregunta. Muchas gracias. Perdón, gracias Mariana. Le doy la palabra a Carla y luego abrimos una ronda tiene también Julián. Haremos una ronda de respuestas y después le dejamos la palabra a Julián, si les parece. Carla, escuchamos tu pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Estoy sin cámara porque estoy muy de entrecasa, pero estuve escuchando atentamente a mis compañeros y compañeras. Simplemente quería decir algunos datos que estábamos preparando y vinculado con esta pregunta de los criterios de priorización. La ley de federalización de la provincia de Santa Fe, que se sancionó en diciembre del año pasado, establece algunos criterios, pero también la Fiscalía General, a través de este equipo de trabajo que conformó, se establecieron criterios para priorizar. Nosotros como criterios son aquellos hechos vinculados a la venta de estupefacientes que estén vinculados a la tenencia o hechos cometidos con armas de fuego, en donde participen menores de edad, en donde haya víctimas especialmente vulnerables, y ahí hacemos hincapié en las cuestiones de género, teniendo en cuenta fundamentalmente lo que viene pasando o lo que pasó el año pasado en la ciudad de Rosario con la cantidad de femicidios u homicidios en contextos de violencias altamente lesivas cometidos contra mujeres, que fueron 65 en la regional Rosario únicamente, y solo 4 de ellos femicidios de los llamados tradicionales, con lo cual también tenemos ahí una alerta de cuál es el rol o la participación de las mujeres en estos hechos en contextos de violencia altamente lesivas. Los hechos cometidos o que se cometen en estas ventas en mercados abiertos y la presencia de búnker o lugares de ventas especialmente identificados en zonas de Rosario denominadas calientes, muchos de ellos en donde se han cometido homicidios y hechos con balacera o tentativas de homicidios, en algunos de ellos en una gran cantidad. Para que tengan una idea, en la regional Rosario, en la zona sur de la provincia, desde el 29 de diciembre que rige la ley hasta la semana pasada, ingresaron en el ámbito de la Fiscalía General y en el equipo de microtráfico más de 1.500 denuncias, de las cuales nosotros analizamos, vinculamos, fueron solamente, aparte de esas 1.500, por las fiscalías regionales, que los que nosotros denominamos reactivas en contextos de flagrancia, solo 58 denuncias, de las cuales 20 fueron llevadas a audiencias que son vinculadas a criterios priorizados,
y de estas 1.500 denuncias, menos del 10% son priorizados o vinculados, y más del 75% de estas priorizadas, perdón que dé tantos números juntos, pero me parece importante para reflejar el criterio político criminal, el 75% se vinculan a investigaciones ya en curso, fundamentalmente de homicidios, en lo que unifican la denominada unidad de balacera. Con lo cual, en eso entendemos que estamos regulando no solo la carga de trabajo, sino la política de intervención político-criminal, en el sentido de únicamente trabajar las investigaciones priorizadas y que la gran mayoría de ellas están vinculadas con otros tipos de violencias altamente lesivas y son los hechos que se están llevando a audiencia y se están pidiendo medidas cautelares. Solo mención que la ley establece como cese de estado antijurídico, lo que denominó Valeria respecto a la intervención en los búnkeres, los puestos de venta, no como decomiso en los términos del Código Penal, por lo que preguntaba la doctora Barbilla. Bueno, muchas gracias. Bien, queda abierta la ronda de respuestas para los y la panelista. Bueno, si les parece, hago mi aporte en relación a alguna de las preguntas. Ahí Rodrigo planteaba si quisiéramos otras fiscalías comenzar a priorizar casos, ¿qué nos recomendarían como primeros pasos? Nos resulta sumamente interesante el planteo porque es lo que venimos preguntándonos nosotros y nosotras. Y creo que viene de la mano de una decisión política que debe tener el órgano de dirección. Primero, fijar el objetivo institucional. Voy a dar un ejemplo. Las intervenciones barriales focalizadas, primero se seleccionan territorialmente aquellos datos que nos indican alarmas que merecen priorización. Insistimos, violencias altamente lesivas que pueden implicar la visibilización de conflictos territoriales, conflictos de bandas, conexidades delictivas, y esto es a modo, si se quiere, de respuesta con, a ver, estamos en un estado embrionario y somos todos representantes de los ministerios públicos, y este es el desafío. Yo decía, hasta hace poco tiempo no estábamos sistematizando la información para hacer un serio análisis criminal y es el desafío, el primer desafío que estamos realizando, como bien planteaba Carla, estas estadísticas, no perder el norte de las priorizaciones. Esto excede a los órganos de investigación. Por eso es tan importante que se tomen estas decisiones en los ámbitos en los que deben tomarse y reiteramos, y la propuesta puede ser inclusive la lectura o la relectura de esta resolución 467 del 2023, donde se explica en forma bastante detallada por qué se asume este desafío de tener un abordaje institucional del fenómeno delictivo. Gracias, Diego. No sé si alguna o alguien más quiere hacer un comentario. Si no, le damos la palabra a Julián Alfi para que formule su pregunta. Julián, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Pedro. Lo que decía Brenda me parece súper interesante porque pone en eje estas dos ideas del conflicto de competencia, la necesidad de coordinación, conflicto de competencia que la experiencia de Salta y Jujuy demuestra que deja de ser un problema una vez que los dos niveles tienen un sistema acusatorio adversarial y con una buena coordinación entre ambas cabezas, Fiscalía Coordinadora de Distrito y MPF, MPA, según el caso provincial, se ponen de acuerdo, la idea de conflicto de competencia desaparece y esto que dice Brenda, que ya es mucho más que distribución de casos y es equipos conjuntos e incluso intervenciones conjuntas en audiencias, empieza a ser una realidad. Pero quería ir a la pregunta de Rodrigo y un poco hilar un poco más fino en la respuesta que daba Diego, porque obviamente es un equipo de trabajo muy nuevo, el de narcomenudeo,
pero quería saber si a la hora de establecer la política de priorización ya habían hecho alguna previsión, obviamente una estimación justamente por lo novedoso del equipo, respecto a cuál va a ser la capacidad de respuesta que tenga el equipo y en base a esa capacidad de respuesta establecer una priorización o si es algo que están planificando para más adelante. Es decir, si tienen la posibilidad de evaluar y qué criterios utilizan en tal caso, cuántos casos y qué, digamos, según el tipo y el peso del caso, podría estar resolviendo el equipo y si ese es un insumo que ustedes han tomado para poder justamente establecer la política de priorización. Eh, bueno, acá estaba también hablando con Carla, que quizás ella también esté en condiciones de contestar a tu pregunta, pero básicamente nosotros, como hoy te dije, estábamos probando diferentes alternativas de colaboración. No es fácil, pero no tanto por la voluntad, sino por la manera de materializarla. Es decir, hay una realidad que es que somos dos fueros diferentes con una planta de trabajo diferente, con sistemas de trabajo diferentes, con herramientas técnicas diferentes, que estamos en vías de mejorarlo y probando distintos sistemas para la priorización, para el trabajo conjunto, para abarcar todo el fenómeno, pero bueno, em, en ese sentido, como también te decía, usamos, por ejemplo, en este momento, y esto yo lo hablo, lo he hablado también con Brenda, que preguntó cuando son investigaciones conexas, definición de competencias, de quién va a determinar las fuerzas, quién va a marcar los tiempos, quién va a desarrollar el análisis, por ejemplo, si en una causa importante se secuestran como consecuencia de una primer fase investigativa, se secuestran celulares, quién va a hacer los análisis y cómo vamos a compartir la información a través de los distintos sistemas informáticos o de traspaso en sí mismo, manejo de grandes volúmenes de información. Y bueno, y después sistemas que podrían ser llegar a una evaluación de cautelares conjuntas que tengan en cuenta que lo que se da en un fuero se tiene que replicar en el otro, o armar una estrategia integral de la evaluación de la cautelar. Todo eso es muy poco el tiempo que hace, vos lo dijiste, que se está trabajando en microtráfico. Nosotros no tenemos gran experiencia, lo que sí sabemos, como dije al principio, es qué es lo que no queremos replicar, qué cosas son las que no tenemos que hacer. Pero bueno, también, bueno, también está Walter, no sé si él quiere por ahí expresar algo más en relación a todo esto de los sistemas conjuntos de trabajo y los conflictos. Yo tengo presente la situación de Salta que vos mencionás, y creo que una cosa son los delitos en abstracto incluidos en la ley, que eso genera una cuestión de competencia de trámite. Con flagrancia se resuelve, charlando previamente. Entonces, si yo tengo una aprehensión en flagrancia de un hecho, por ejemplo, un transporte de estupefacientes de pocos gramos en un colectivo que va no sé, de Jujuy a Buenos Aires y en territorio santafesino se produce ese secuestro, es discutible porque por la escasa cantidad podría verse como una tenencia simple, dejando de lado la tenencia para consumo, ¿no? Como una tenencia simple, pero también podría verse como un transporte. Bueno, tuvimos algún problema y con el fiscal federal de la región que correspondía le dije, mira, por ahora, si es atípico, que sea típico de transporte, pero analizalo vos, porque nosotros no tenemos todavía toda la experiencia para abarcar esos casos. Es estudiar otro universo de casos. Y lo aceptó y le pareció bien, y después vemos si en el fino, bueno, subsiste la idea de seguir hasta la corte para decir que eso es transporte o es tenencia, bueno, seguiremos. Pero en lo esencial, en flagrancia, tratar de resolverlo con conversaciones informales previas antes de dar directivas. Y después en la causa compleja, como te dije, abarcando diferentes formatos de acuerdo a las investigaciones y esperando a ver si cuando entra el federal al sistema acusatorio nos es más fácil porque podríamos tener interlocutores ya definidos. Ahora es muy difícil porque no sabes hablar con el juez, con el fiscal de procurar, con el fiscal de la causa, del hecho, bueno, en fin, se complica un poco.
Bueno, yo sí, no sé si hay más preguntas en el foro. Yo tengo una pregunta para formular, si no tienen otra, vinculado con un tema que me parece que es importante, y es que son dos cuestiones. Primero, ¿cómo perciben ustedes como funcionarios judiciales del Ministerio Público a nivel provincial o federal la dinámica de reconversión de casos provinciales en casos federales, o la dinámica inversa de reconversión de casos federales en casos provinciales? Es decir, hay dos tipos de investigaciones que están por un momento funcionando como investigaciones paralelas, pero en algún momento puede surgir en el marco de estas iniciales mesas de investigación conjunta una decisión política criminal de cerrar un caso a nivel provincial y transformarlo en federal y transportar toda la prueba allí, o hacer el procedimiento inverso. ¿Cómo imaginan ustedes esa dinámica de trabajo? Y en segundo lugar, dentro de esta misma pregunta, ¿cómo visualizan la potencialidad y las complejidades propias del uso de técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos, arrepentidos, etcétera, en investigaciones conjuntas que hagan a nivel, o que puedan hacerse a nivel provincial y federal? Pedro, te contesto en parte tu inquietud. Yo coincido con Valeria cuando habló de que estamos en una etapa de construcción. Justamente el Ministerio Público de la Acusación lleva escasos meses a cargo de este tipo de delitos, y nosotros prontamente vamos a estar también enderezando nuestra actividad bajo un parámetro legal absolutamente distinto desde el punto de vista paradigmático procesal, ¿no? Entonces, se nos hace, o por lo menos a mí me resulta un poco complicado adelantar algún tipo de criterios, porque estamos, permítame la mención, estamos a 15 minutos de empezar una nueva historia. Estamos muy cerca de arrancar un sistema distinto, con una organización muy diferente a la actual. Motivo por el cual podemos en este momento dar opiniones que prontamente se pueden diluir en función de decisiones que se desarrollen de acuerdo a las responsabilidades que a la brevedad van a ser fijados por el Procurador General. Esto lo hablo desde el punto de vista bueno, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Sí, Pedro, sumo a lo que planteó Walter. Creo que el camino, en parte, es fortalecer, aunque parezca una perogrullada, los puentes de comunicación inmediatos, desinformatizados y con una pretensión de eficiencia y eficacia entre las y los fiscales del MPA y las fiscalías del Ministerio Público Fiscal. Había una realidad. eh, Creo que hasta la irrupción del MPA en el microtráfico hablábamos distintos idiomas. eh, Era muy difícil tener una comunicación de ida y vuelta entre el MPA y el MPF, más allá de los nombres propios. Era una lógica de actuación, e insistimos con celebrar la reforma hacia el sistema acusatorio de la justicia federal. La casuística. Teníamos investigaciones en las que nos topábamos con evidencias de narcotráfico y llevábamos imputados a audiencias cautelares, y lo único que omitíamos era hacer la referencia a la droga. Hoy, con la incumbencia del microtráfico, agregamos el secuestro de los estupefacientes a los procedimientos y a las imputaciones. Dicho esto, y sin desconocer que es fundamental contar con fuerzas policiales en función judicial profesionalizadas y confiables, tanto el MPF como el MPA lo necesitan, lo necesitamos.
Y en la poca experiencia que hemos tenido en posibles conflictos de competencia, yo he personalmente hablado con fiscales federales y hemos resuelto incumbencias inicialmente sin desgastar el conflicto de competencia formal. Así que creo que en ese sentido vamos a ir por el buen camino. Tengo entendido que la pretensión también, o por lo menos la realidad, se estaría dando en la misma sintonía en el resto de la provincia. Excelente, Diego, muchas gracias. Creo que hay una última pregunta de Mariana Barbita. Mariana, si querés tomar la palabra. Sí, Pedro, a ver, yo soy defensora, digamos, me dedico al derecho penal hace muchos años en mi calidad de defensora técnica privada, ¿no? Y vuelvo a insistir que para mí, más allá de esta maravillosa información que nos traen las estadísticas, la cuestión de la tensión entre garantías y eficacia me parece que no se ha contestado, por lo menos la pregunta que yo había iniciado, más allá de la respuesta que me dieron sobre los búnkers. Digo, porque también se habló de una transferencia de información y la realidad es que tampoco nos dieron respuesta, o por lo menos no aparece en estos programas de eficacia, cómo se realiza esa transferencia de información entre el MPA y el MPF, digamos, en coordinación, a la luz justamente de el control de la defensa, ¿no? De esa información. Y lo digo por varias razones, por varias experiencias. Entonces, vuelvo a preguntar, y perdón que robe estos minutos, pero creo que es un tema que no podemos escapar en esta charla, ¿no? Que es maravillosa, que está buenísima desde el periodismo, el MPA y el MPF, pero pregunto, ¿cómo se trabaja en esta nueva unidad de, digamos, que se armó en relación a las garantías? ¿Hubo alguna información? ¿Hay algún plan de trabajo respecto de esto? ¿Cómo puede ser el control de la información a la luz de la transparencia del proceso, sin, obviamente, poner en riesgo la investigación? Esa es mi pregunta, a ver si alguien tal vez me lo podría contestar. Sí, Y si me doctora. permite, Un segundo. sí. No, que en primer lugar le pido disculpas porque no quiero que parezca que no le quisimos contestar la vez anterior. Quizás uno da por sentado que estamos hablando en todo caso siempre de marcos que respetan las garantías constitucionales y el hecho de que no existen, todos los derechos están sujetos a reglamentación. Igualmente, yo no veo específicamente la tensión o el campo de tensión que podría existir en abstracto entre garantías constitucionales en este caso, o al menos en todo lo que desarrollamos hasta ahora. Nunca se deja de lado el control por parte de la defensa de los actos procesales que necesariamente tenga que haber control conforme los reglamentan los códigos. O sea, lo que pasa es que damos por sentado que se estaría cumpliendo o respetando las garantías constitucionales. Por eso no entiendo que no hemos hecho hincapié justamente porque damos por sentado que no estamos ante tal tensión que usted manifiesta. Siempre la respuesta eficaz va a tender a evitar las dobles persecuciones. Lo veo como una potencialidad. Usted dijo que es defensora privada y quizás le convenga incluso pensar en modelos de trabajo, me pongo en el rol de defensora, en modelos de trabajo donde se compartan información, controles, sería hasta incluso más fácil tener interlocutores más claros, no defender en dos fueros distintos cosas que se puedan unificar o evitar discusiones de competencia innecesarias que llevan muchas horas de audiencia. Es decir, que en definitiva veo, no encuentro la tensión que usted manifiesta y doy por sentado que estamos hablando de procesos penales constitucionales, es decir, respetando todas las garantías legales, informando y notificando cuando sea necesario y dándole la posibilidad a la defensa de que materialice sus acciones en los momentos oportunos. Bien, gracias Valeria. Araceli, un comentario final. Acá lo Y haces lo por el último, chat, la perdón. atención. Ahí está. No, hay algo puse y había empezado a responderlo. La tensión entre Araceli, eficacia y garantía.
Araceli, discúlpame, si puede ser corto porque estamos Sí, tocando el final excedidos. de las 8 No, de las 8 de la noche, estamos un poco excedidos. mil perdones. Bueno, un gusto escucharlos a todos, pero la tensión entre eficacia y garantía ya nos lo dijo Binder y nos lo enseñó bien claro, según que, o sea, si vamos hacia, es pendular, si vamos hacia privilegiamos las garantías, pierde la eficacia, y si privilegiamos la eficacia, pierden las garantías, no es muy difícil. Tenemos un ejemplo muy claro en la contrarreforma de justicia penal de Santa Fe, se privilegió la efectividad o la eficacia y vamos a tener prisiones preventivas de hasta 30 días, digo, al diablo las garantías, se privilegió la eficacia, va por allí. Me parece que es eso, el fenómeno criminal nos lleva a tener que dar estas respuestas. Y en todo caso, si estamos, en un proceso adversarial, si tenemos un problema de garantías, lo resolverá el juez, para eso es adversarial. Lo plantearemos, iremos, defensores particulares, como estamos acostumbrados a perder. La miro a Mariana porque sabe de lo que hablo, y si entramos y bueno, nada, nosotros somos meros particulares, pero bueno, hacemos el planteo y lo intentamos. Me parece que va por allí. Gracias, gracias Araceli. Bueno, excelente conversatorio. La verdad que han surgido cosas súper interesantes vinculadas desde los problemas técnicos de construir mesas de investigación conjuntas, los desafíos de intercambio de información, los problemas de debilidad institucional que tienen los ministerios y que tienen las relaciones entre ministerios públicos a nivel jurisdiccional y con fuerzas de investigación policial, y también, como resaltó recién en su exposición Mariana, las tensiones con el sistema de garantías que son reales. Creo que son todos temas que debemos seguir trabajando. Mi reflexión final sobre esta última inquietud de Mariana Barbista creo que en la medida en que se construyan estos modelos de persecución penal estratégica, que vayamos a un modelo de política criminal orientada a la resolución de problemas políticos criminales, que construyamos modelos inteligentes en el marco del sistema acusatorio, lo que van a tener que empezar a tener mucho más peso es la litigación adversarial entre estos dos enfoques, el enfoque de la persecución penal estratégica de los fiscales y el enfoque de la protección de los intereses de los imputados en el marco de causas penales. Con esto cierro, sin dejar de pasar un aviso y agradecerlas a todas y a todos los presentes por estar en esta mesa, pero especialmente a los fiscales de la provincia de Santa Fe, a Walter Rodríguez del Ministerio Público Federal y a Leo como periodista invitado en este panel. Decirles simplemente que en mayo hay una nueva versión del foro virtual, una nueva edición de este foro virtual, esta vez dedicado, mi hijo me acaba de apagar la luz, les pido disculpas, pero esta vez dedicado a la discusión sobre mercados criminales y dimensión económica de la criminalidad. Así que están todos y todas más que invitados y bueno, esperemos que sea una nueva oportunidad para que desde el INDECIP podamos discutir estos temas tan importantes para la República Argentina. Muchas gracias y que tengan un buen final de semana. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Chau para todos y todas. Gracias a todos y a todas. Chao, hasta luego, muchas gracias. No, hasta luego.